Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un gusto para mí compartir con ustedes este espacio, esta grabación a la que me han invitado colegas mexicanas. Siempre para mí es un gusto volver a estar en contacto con ustedes. Me presento en primer lugar, mi nombre es María Noel Mera. Soy profesora en Historia y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y hice mis estudios de posgrado, mi maestría en antropología y el doctorado en ciencias sociales en la Universidad Autónoma del Estado de México. Tuve la oportunidad de vivir allí 11 años, por eso digo que es para mí un gusto siempre poder compartir con ustedes un encuentro, una conversación a propósito de las cuestiones que nos preocupan y que nos ocupan, ¿sí? Actualmente trabajo como profesora adjunta a cargo de una cátedra que es el Seminario Taller Práctica Docente y Residencia, la última materia del profesorado en Historia que se dicta en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Y soy integrante, entre otras redes, de la Red Interinstitucional de Formación e Investigación Educativa. Eh, y bueno, hoy estoy invitada para compartir una conversación, una reflexión que titulé ¿Cómo construir una propuesta de enseñanza de la historia? Algunas pistas para pensar la trastienda del oficio docente, ¿sí? Para quienes trabajamos en la formación de formadores, preguntarnos por nuestros saberes y nuestros haceres, o como diría Joan Pagés, cuáles son los saberes y los haceres bueno, que tenemos que ir construyendo quienes nos dedicamos a la enseñanza de las ciencias sociales, de la historia, de la geografía, ¿sí? Y de las humanidades. Bueno, es una pregunta recurrente sobre la cual trabajamos tanto en docencia como en investigación, y es lo que quería compartir hoy. Voy a comenzar a compartir una presentación para acompañar eh, mi exposición y que también sea un poco un soporte de lo que voy a ir compartiendo, ¿sí? Bueno, como ustedes ven allí, encontramos el título, ¿no?, de mi presentación, y la reflexión a la que los invito es esto de cómo construir una propuesta de enseñanza de la historia, ¿no? Joan Pagés afirma que cuando un docente se encuentra con esto a la hora de comenzar en su formación inicial, en sus prácticas y después a lo largo de su recorrido profesional a pensar en cómo construir una propuesta de enseñanza, muchas veces lo hace fundamentalmente desde su experiencia como estudiante, ¿sí? Todos tenemos una biografía escolar que marca muchas veces formas en las que aprendimos y que muchas veces, si no reflexionamos suficientemente, podríamos replicar en nuestras formas de enseñanza de una manera acrítica, ¿sí? Entonces es muy importante recuperar críticamente esa biografía escolar, esas representaciones desde las cuales muchas veces construimos, ¿no?, que son el punto de partida de nuestra formación didáctica, ¿no?, esta experiencia anterior como alumnos, todo lo que también aprendemos en nuestra formación docente inicial, en estos dispositivos que nos ofrecen, ¿no?, espacios para devenir profesores y profesoras, en nuestro caso en historia o en ciencias sociales. Y también se nutre, ¿no?, la construcción de una propuesta de enseñanza de todo lo que nosotras aprendemos y nosotros en la socialización profesional, en los espacios de práctica, ¿no? Como cualquier oficio, el oficio de enseñar también se aprende haciendo, haciendo con otros y otras, haciendo con quienes lo manejan desde antes, ¿no? Y en el encuentro fundamental, que es quien en definitiva termina de parirnos como profesores y profesoras, siempre me gusta pensarlo así, que es ese encuentro con los y las estudiantes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en esa construcción de la propuesta de enseñanza, el punto de partida desde donde se inicia nuestra formación didáctica es un complejo entrecruzamiento de saberes, de representaciones, de prácticas que vamos aprendiendo, como decimos, en todas esas etapas de nuestro recorrido formativo, ¿sí? Y es muy importante reconocer que las prácticas de la enseñanza son prácticas sociales
y que la especificidad que tiene aquello que hacemos quienes enseñamos, ¿sí? Es trabajar con el conocimiento, ¿no? Gloria Edelstein, que es una didactista argentina muy importante, muy reconocida, que ha trabajado muchísimo sobre el campo de la formación de profesores en la Universidad Nacional de Córdoba y que ha reflexionado desde los 70 y los 80 sobre esta cuestión, dice que esa es la especificidad de nuestra práctica. Como práctica social, dice Gloria, ¿qué especificidad tiene la práctica de la enseñanza? El trabajo con el conocimiento. Cómo se comparte, se construye en el aula, ¿no? O sea, en esa apuesta que hacemos los y las profesoras y profesores todos los días por la transmisión de unos saberes a haceres, ¿sí? Y la posibilidad de apropiación de esos saberes a haceres propuestos por parte de los y las estudiantes, ¿no? En esa relación que Gloria plantea, no es causal entre enseñanza y aprendizaje, sino que es ontológica, es decir, la razón de ser de la enseñanza es el aprendizaje, esa apuesta, pero tenemos que reconocer que no siempre nuestras prácticas, ¿sí? Por eso ella las plantea como una apuesta posible, ¿sí? Nuestras propuestas como apuestas, porque no necesariamente generan en el otro o en la otra la resonancia que esperamos. Entonces, a diferencia de como los didactistas lo concebían antes e incluso lo escribían antes, ¿no? Proceso de enseñanza, guión, aprendizaje. Hoy en día tenemos que tener en cuenta que la enseñanza y el aprendizaje son procesos digamos, cuya relación no es de dependencia causal, sino ontológica. Es decir, uno existe porque existe el otro, pero no necesariamente siempre que uno intenta enseñar el otro aprende, y también es cierto que el otro puede aprender cuestiones que nadie le enseña en espacios formales, ¿no? Pero el trabajo con el conocimiento, que es nuestra métier, nuestra práctica de la enseñanza, dice Gloria Edelstein, cuidado, porque muchas veces cuando queda circunscripto al espacio del aula, a ese microcosmos, dice Gloria Edelstein, que es el aula, a veces se pierde de vista, hay una ilusión de autonomía y se pierde de vista todas las múltiples determinaciones, la multidimensionalidad de esa práctica, porque la práctica de la enseñanza está inscripta en la práctica docente, es decir, los y las profesoras hacemos mucho más que el puro trabajo con el conocimiento, que es lo específico de nuestra práctica de la enseñanza, ¿no? Hay muchas otras cuestiones de las que nos ocupamos en los espacios escolares y que no tienen que ver estrictamente con el trabajo del conocimiento. A la vez, las prácticas docentes se enmarcan en prácticas más amplias, que son las prácticas educativas, que incluso pueden exceder el ámbito escolar, porque hay cuestiones de la educación que se dan afuera de la escuela, y a la vez todas esas prácticas enmarcadas dentro de las prácticas sociales, ¿no? Por eso dice Gloria Edelstein, hay condicionamientos macro que tienen que ver con ese contexto, ¿no? Que define qué es valioso de ser transmitido en la escuela, políticas educativas, hay diferentes actores en el escenario educativo que van definiendo, ¿no? Este currículum que siempre es un espacio de disputa, los condicionantes meso que tienen que ver con la institución específica donde los y las docentes nos insertamos, que va a tener su cultura propia, su gramática institucional. A veces cometemos el error de entender a la escuela como una creación transhistórica, transcultural, porque hay algunos rasgos que se repiten independientemente de los contextos, ¿no? Formas de organizar el tiempo, el espacio, el disciplinamiento de los cuerpos en la escuela. Pero más allá de eso, como dice Eduardo Remedi, las instituciones son espacios llenos de vida, ¿no? Y entonces cada una va generando una gramática y una cultura escolar propia, ¿no? Que sería también condicionante de las prácticas que se dan en ese espacio micro, que son esos condicionantes micro que están expresados en el esquema, que son específicamente las características del grupo, de la clase a la que va apuntada la propuesta de enseñanza, ¿no? O sea, tenemos que reconocer que realmente las prácticas de la enseñanza, al entenderse como prácticas sociales, hay que asumirlas como históricamente determinadas, ¿sí? Situadas en un tiempo y un espacio concreto, respondiendo a necesidades y a determinaciones que están muchas veces más allá de la intención o de la prohibición que el docente o la docente pueda hacer, ¿no?
Por supuesto, tienen que ver con una actividad intencional, ¿no? Con este proceso de mediaciones que los profesores y las profesoras ponemos en juego para orientar nuestra práctica, para imprimirle racionalidad, ¿no? Que tienen que ver con las características de la institución educativa de la que somos parte y del aula y nuestros estudiantes a quienes va dirigida, ¿no? Por lo tanto, involucran a sujetos e instituciones heterogéneas, ¿no? Dan cuentas de historias, de trayectorias, de representaciones, de creencias, de valores que no son unívocos, sino por el contrario son diversos, y entonces en esas formas de transmisión, de producción, de apropiación, de resistencia, bueno, se van a tejer enormes elementos que no pueden generalizarse, ¿no? Como práctica también remite a la esfera de lo público, y si la educación y la enseñanza es una práctica social, es una práctica siempre de carácter político, ¿no? No hay neutralidad, no hay asepsia posible, ¿no? Porque solo puede entenderse en el marco de un conjunto de opciones y de decisiones que se toman en determinados contextos, ¿no? Y de los sujetos que estamos involucrados en esos procesos, ¿no? Por eso son prácticas altamente complejas, ¿no? Y que, no obstante todas estas determinaciones que implica entender la práctica de la enseñanza como una práctica social, ¿no? Siempre cobra sentido, es decir, la materialización más concreta, el nivel más pequeño de concreción, ¿sí? Es esa propuesta singular de enseñanza que está compuesta por una serie de decisiones que los profesores tomamos concretamente, ¿no? En torno a esa dimensión central y constitutiva de nuestro trabajo, que es el problema del conocimiento. Cómo compartirlo, cómo construirlo, cómo devenir mediadores entre esos saberes, ¿no? En nuestro caso, los saberes históricos, geográficos, las ciencias sociales, y esos estudiantes para los cuales nosotros construimos estas propuestas de enseñanza, ¿sí? Con lo cual, a mí me gusta pensar la idea de la enseñanza como un oficio y de las propuestas de enseñanza como una construcción artesanal, casuística, ¿sí? Como lo propone esta didactista que estoy citando, referenciando, que es Gloria Edelstein, ¿no? Así como un artesano carpintero, a partir de una materia prima que es la madera y de una serie de operaciones sobre ella, puede construir un objeto que no preexistía, sino que es producto de su trabajo, también los y las profesoras, a partir de una materia que en nuestro caso sería la historia como contenido escolar, hacemos una serie de operaciones sobre ese contenido, ¿no? Que ahora vamos a referenciar algunas, para construir una propuesta de enseñanza de la historia. Que como plantea Gloria Edelstein, ¿no? Esa tarea en general de construcción de una propuesta se da, ¿sí? En ese conjunto de operaciones que cada docente realiza, ¿no? Y que dos autoras, ¿sí? Silvia Gochman y Analía Segal, dos autoras argentinas, plantean como la trastienda de nuestro oficio, ¿no? Trastienda sería ese espacio o área detrás del escenario, ¿no? Donde no es visible al público y donde todo eso que ocurre en escena, ¿no? Toda la puesta en escena, tiene como espacio, como backstage, como lugar de no visible, ese lugar donde los actores se preparan, donde se cambian la ropa, donde se guardan determinados accesorios u objetos que a lo mejor después van a tener protagonismo en la obra, en la puesta en escena, ¿no? Y también a veces se usa este término de trastienda para referirse a aspectos poco visibles de una situación, ¿no? Entonces, estas autoras que yo les citaba, Silvia Gochman y Analia Segal, plantean cuál sería la trastienda de de nuestra puesta en escena, que es una clase, ¿no? Una clase, un conjunto de clases que conforman una secuencia didáctica. Bueno, los profesores y las profesoras hacemos algunas operaciones que a veces no se llegan a visualizar del todo cuando se pone en escena la clase, pero que implican un proceso muy arduo de trabajo con el conocimiento, que como decimos es importante de velar y de construir para que no se haga solo desde lo que aprendimos como estudiantes, sino que realmente los y las profesoras devengamos en intelectuales reflexivos y críticos, ¿no? Capaces de comprender por qué hacemos lo que hacemos y de planificar todas esas estrategias de enseñanza, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que comprender cuando abrazamos este oficio docente, por decirlo de alguna manera,
es que nosotros no somos reproductores en este planteo que propone Gloria Edelstein de un saber que no contribuimos a producir, sino todo lo contrario, ¿no? Ella define al docente como un actor instituyente, ¿no? Que genera, ¿no? Un saber desde su práctica y para su práctica. Entonces, ella dice, lejos de replicar modelos o recetas, ¿no? En escenarios prefigurados, el enseñar tiene que ver con poder situar en escenarios que no pueden prefigurarse ni anticiparse de antemano una propuesta de enseñanza que sería una construcción metodológica, un complejo cruce de un contenido con una forma que encontramos adecuada en función de un grupo de estudiantes, ¿sí? De una institución, de un aula, de una clase, ¿sí? Entonces, fíjense todos los elementos o todas las operaciones que hacemos para construir metodológicamente, en nuestro caso, una propuesta de enseñanza de la historia. ¿Sí? Que como decimos tiene, como ustedes ven en el gráfico, ese contexto institucional y áulico particular. Por eso no se puede replicar, por eso no hay recetas para la buena enseñanza que sirvan para todos los escenarios, sino que cada propuesta, va a decir Gloria Edelstein, es una construcción singular, artesanal, casuística. ¿Sí? Una de las primeras operaciones que hacemos los y las docentes es problematizar, o que deberíamos hacer, o que sería deseable que hiciéramos, es problematizar el contenido a enseñar. Construir opciones sobre la temporalidad, que en nuestro caso es una dimensión fundamental para la enseñanza de la historia. ¿Sí? Y sabemos que la enseñanza del tiempo histórico es muy complejo, que implica manejar diferentes operaciones que tienen que ver con la formación para el pensamiento histórico, para la conciencia histórica, que ahora vamos a trabajar algo de eso, ¿sí? Otra de las operaciones que hacemos es la selección de contenidos y la secuenciación, es decir, recortes de una parcela que puede ser enseñada de todo el universo de contenidos sociales, y la secuenciación, que es ordenar eso en el tiempo de clase del que yo dispongo. Una unidad, una secuencia, un año de trabajo. Bueno, seleccionamos y vamos secuenciando ese contenido a la vez que diseñamos estrategias, actividades y recursos que como mediadores pensamos, sostenemos, decidimos que van a ser los más adecuados para poner en relación a estos sujetos estudiantes con el conocimiento, ¿sí? Y a la vez, una de nuestras tareas es anticipar determinadas formas de evaluar esos contenidos históricos para completar, digamos, esa propuesta de enseñanza. Lo más importante en estas operaciones es mantener siempre la pregunta que de alguna manera espirala toda una propuesta, que es la pregunta por el para qué, por las finalidades de la enseñanza de la historia. Cuando la historia se mete en la escuela, por decirlo de alguna forma, el mandato fundacional de la disciplina histórica tenía que ver con una finalidad socializante y moralizante, con la formación de patriotas en los nacientes estados nacionales, ¿no? Con esta historia de corte más academicista, memorístico, repetitiva, en la cual se trataba de que los y las estudiantes se inserten en ciertas fábulas generadoras de solidaridad, en esas genealogías nacionales, porque como sabemos la nación es una comunidad imaginada y la escuela fue uno de los elementos centrales que los estados nacionales construyeron a los fines de la transmisión de ese sentido de pertenencia, ¿no? Hoy, aquel mandato fundacional, después de mucho tiempo, se ha rediscutido y hoy se asume desde la didáctica de la historia y de las ciencias sociales que la finalidad por excelencia es la construcción de ciudadanía en la escuela. Y para la construcción de una ciudadanía crítica y participativa, la formación para el pensamiento histórico es fundamental, ¿sí? Formar un sujeto que sea capaz de mirar el pasado para comprender su presente, para darle densidad histórica y para poder proyectar su capacidad de agencia hacia el futuro, imaginar y contribuir a construir otros futuros deseables y posibles, ¿sí? Entonces,
En este sentido, el para qué tiene que estar siempre guiando todas esas otras operaciones. La problematización, el recorte, la construcción de opciones por la temporalidad, las estrategias, las actividades, los recursos deberían estar orientadas a la pregunta por el para qué. ¿Cuál es el sentido o la relevancia social de enseñar determinados contenidos hoy en la escuela? ¿Por qué es importante que los estudiantes sepan hoy cómo vivían las primeras sociedades humanas? ¿Por qué es importante que los estudiantes reconozcan hoy las formas de vida de la antigua Grecia y de Roma? ¿Por qué es importante que conozcan, no sé, la construcción del orden colonial o la ruptura del orden colonial y los procesos de construcción de los estados nacionales en América Latina, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué es importante que los estudiantes estudien ese tipo de cuestiones? Es lo que siempre tiene que estar detrás de cada una de las decisiones que tomamos, ¿sí? Esa pregunta por el para qué. Entonces, como decimos, lejos de cualquier perspectiva tecnocrática e instrumental, la propuesta, ¿sí?, de Gloria Edelstein que yo comparto con ustedes es que no hay efectivamente recetas que se aplican en escenarios prefigurados que nos situarían a los y las docentes como reproductores de saberes que no contribuiríamos a producir, sino que la práctica de enseñar se relaciona con una construcción metodológica, es decir, con construir una propuesta de enseñanza, ¿sí?, que cada profesor diseña como un acto singularmente creativo, ¿sí? Y en donde el docente articula, ese es nuestro gran desafío, una lógica del contenido con una lógica de interacción que siempre tiene que tener en cuenta a qué sujetos va dirigido, en qué contexto esas dos lógicas se entrecruzan y por lo tanto no puede aplicarse a cualquier escenario porque es artesanal, es casuística, caso a caso, es singular, es relativa, implica un conjunto de macro y micro decisiones, ¿no? Y asumir que aunque tengamos todo preparado, en la inmediatez de la práctica, a veces tenemos que tomar, ¿no?, otras decisiones in situ, ¿sí? Entonces, el trabajo con el conocimiento implica pensar una clase como un complejo cruce entre contenido y método, entre método y forma, por eso hablamos de una construcción metodológica en la cual nos asumimos como intelectuales, creativos, reflexivos, que producimos conocimiento para, sobre y a partir de nuestra práctica, y como sujetos que, como intelectuales transformativos, somos capaces de reflexionar antes de proponer la enseñanza, antes de nuestra clase, de nuestra secuencia, durante su desarrollo y después, ¿no? Entonces, la reflexión, ese proceso que debería acompañar el análisis y la reflexión permanente, es un proceso prospectivo, proyectual, ¿no?, pero también en retrospectiva. Los supuestos, las decisiones y las acciones que tomamos para enseñar, ¿no? Los supuestos entendidos como esas premisas, ¿no?, que dan cuenta de nuestras opciones teóricas, de nuestras concepciones en torno a la enseñanza, al aprendizaje, a las posibilidades de apropiación de los sujetos, a nuestras disciplinas de referencia, ¿no? Nos llevan esos supuestos a tomar algunas decisiones, como decimos, algunas macro que podemos prever cuando elaboramos el diseño de una propuesta y algunas micro que son aquellas que vamos decidiendo en la inmediatez de la práctica porque tiene que ver con imponderables que siempre se presentan en las clases, ¿no? Y esas acciones que son esos múltiples haceres que son informados por esos supuestos y por esas decisiones, pero que muchas veces en la inmediatez, como decimos, bueno, tenemos que reformular, tenemos que cambiar y que es el gran desafío que tenemos que aprender los y las docentes, ¿no? A esos escenarios que son imprevisibles y que nos van formando también en esa capacidad de tomar decisiones en la práctica, ¿no? Entonces, como decimos, una lógica compleja de cruce entre el contenido, las interacciones que proponemos en un contexto específico con unos sujetos particulares, ¿no?, que nos llevan, como veíamos en esta lámina, a construir metodológicamente nuestra propuesta de enseñanza. Fíjense que yo aquí he sintetizado las operaciones, algunas de las que tenemos que hacer los y las profesoras para construir el conocimiento. Problematizar es vital porque, como dice Isabelino Siede,
La escuela muchas veces se ha convertido en un lugar donde se ofrecen respuestas, dice Siede, a preguntas que nadie se ha formulado, donde se acumulan datos que no ofrecen solución a ningún problema, donde se ofrece un contenido masticado por dientes ajenos y entonces muy poco útil para despertar en el otro el deseo de aprender. Entonces, problematizar el contenido histórico es una operación vital, ¿sí? Yo siempre les digo a mis estudiantes que si nosotros les tiramos a nuestros alumnos con el pasado, es muy poco lo que ellos pueden hacer con eso. Para que la transmisión sea lograda, ¿no? Lo que debe ocurrir es que el estudiante pueda tomar ese pasado para mejor reinventarlo, para interpretar su presente y para poder proyectar el futuro. Entonces, si yo realmente deseo o tengo como intención, como supuesto, que la finalidad de la enseñanza es la formación para el pensamiento histórico, pues yo debería, ¿no? Sacar a la escuela de ese lugar, dice Siede, de ser el reino de las respuestas a preguntas que nadie hizo, para poner otra vez el foco en la pedagogía de la pregunta. Abrir el contenido, problematizarlo, implica hacernos preguntas sobre él, mostrarlo como permanentemente abierto, mantenernos en el problema para que los sujetos puedan ver que el conocimiento y esa representación sobre el pasado que yo ofrezco cuando enseño historia en la escuela es una representación posible siempre en disputa y en diálogo con otras representaciones, con las memorias sociales, con que se construye a partir de un método riguroso, pero que no significa que sea infalible, ¿no? Entonces, una operación fundamental es la problematización. Cuando yo hablo de delimitar o de seleccionar contenidos, estoy asumiendo que en la escuela no se puede enseñar todo, ¿no? Yo a veces les digo a mis alumnos algo que les da risa porque digo, no podemos empezar en el Australopithecus afarensis y terminar, en nuestro caso, en Milley, o empezar en el Australopithecus y llegar a Claudia Sheinbaum. No, en el medio, enseñar todo es imposible, entonces lo que debe hacer el docente es recortar parcelas significativas de conocimiento y significativas en un doble sentido. Lógicas, es decir, que tengan relación. La significatividad lógica, dice Goffman y Sigan, está dada porque tenga relación el contenido con la disciplina de referencia, ¿no? Que sea un contenido sólido, que sea un contenido fundado, ¿no? Y al mismo tiempo la significatividad psicológica, es decir, la posibilidad de apropiación que los sujetos a los que va dirigida la propuesta tengan sobre ese recorte. Y a lo vez lo que hablábamos hace un rato, la relevancia social, es decir, que sea cuál es la importancia, ¿sí? Siempre tiene que rondarme esa pregunta por el para qué, por la finalidad, por qué sería importante o relevante que esos sujetos de 10, 12, 14, 15 años aprendan ese contenido histórico en la escuela, ¿no? Entonces, trabajar sobre delimitar, seleccionar un contenido a partir de su significatividad lógica, psicológica y su relevancia social, nos ayuda a delimitar el contenido en el espacio y en el tiempo, como decíamos, a tomar decisiones sobre la temporalidad, a asumir qué procesos y qué acontecimientos serían relevantes para el aprendizaje de ese tema, qué conceptos de los que se generan en el campo de las explicaciones históricas sería importante problematizar con los estudiantes, ¿sí? No sé, pienso por ejemplo en el concepto de Estado, en el concepto de revolución, en conceptos que atraviesan el contenido, en la noción de modos de producción, ¿sí? Que atraviesan el contenido de las ciencias sociales, el concepto de conflicto, bueno, tantos otros que uno puede ir espiralando, alimentando, complejizando a partir del estudio de diferentes escalas, de diferentes casos, en una multiperspectividad, en una multiescalaridad, pero que son todas decisiones que tenemos que tomar a la hora de construir el conocimiento a enseñar. Por supuesto, organizarlo y secuenciarlo, que es ahí donde muchas veces me doy cuenta si el recorte es demasiado amplio y si tengo que volver a hacer un recorte, ¿no? Cuando yo organizo y secuencio y digo, bueno, para el desarrollo de esta unidad voy a tener 5, 6 o 7 clases, o voy a tener para el desarrollo de este núcleo medio año de trabajo o un año de trabajo, es donde yo puedo ir viendo realmente esa organización del contenido en el tiempo, ¿sí? Siempre, como decimos,
orientados por esto que debería ser el norte de cualquier propuesta de enseñanza, que es el pensamiento histórico y el pensamiento crítico, dicen Castelví y Anthony Santiesteban. eh, Son dos caras de una misma moneda, ¿no? La formación para el pensamiento histórico, para el pensamiento crítico, debería ser el norte de nuestras propuestas de enseñanza de la historia, ¿no? Para que el sujeto pueda pensar sobre su realidad social, comprenderla y fundamentalmente reconocer su capacidad de agencia, ¿sí? Entonces, esa pregunta por el para qué, por las finalidades, debería orientar la construcción de nuestras propuestas de enseñanza, ¿no? Propiciar formas complejas de aprehensión de lo social, de estas nociones que son fundamentales para los y las profesores en historia, el cambio y la continuidad, la multicausalidad, la diferencia entre el hecho y la interpretación histórica, ¿no? Esta idea de que el pensamiento histórico nos permite deseternizar lo dado, poniendo en cuestión representaciones subjetivas, poniendo en cuestión el propio tiempo, los propios modos de vida y reconociendo que en otros tiempos y en otros espacios otros grupos sociales resolvieron de manera distinta, ¿no? La relación con el espacio, su construcción social, no sé, la satisfacción de sus necesidades vitales y sociales, ¿no? Entonces, permitir a los jóvenes entender el presente como una construcción histórica y proyectar el futuro, es decir, formar esa ciudadanía capaz de imaginar y de comprometerse en la construcción de otros futuros posibles, que es un derecho de las jóvenes generaciones, nos parece que siempre tiene que ser el norte de cualquier propuesta de enseñanza, ¿no? Un norte que nos lleva a esta idea de situarnos más que en la pedagogía de la respuesta, que sería esta imagen donde los docentes y el sistema educativo llenamos de contenidos a un estudiante que no puede hacer más que perder, ¿sí? De vista el para qué de todo eso y solo reproducirlo, y entonces en lugar de emanciparlo lo alienamos a esta pedagogía de la pregunta, ¿no? A esta idea de que los y las profesoras deberíamos ser sujetos que inviten siempre a fruncir el ceño, a generar esa ansiedad de que provoque el aleteo de opiniones distintas sobre un mismo tema, ¿no? Esta pedagogía de la pregunta que realmente logre que el estudiante pueda eh, emanciparse, pueda ser un sujeto instituyente y no alienarlos con un montón de contenidos que, como dice Isabelino Siede, a veces son contenidos o elementos, ¿no? O conocimientos masticados por otros dientes, ¿no? Entonces, la apuesta, ya para ir terminando, es a invitarles a formar una profesionalidad docente ampliada. Los y las docentes tenemos que poder construir, como decíamos, propuestas de enseñanza. En la trastienda de esas propuestas están todas estas operaciones que a veces no explicitamos frente a nuestros estudiantes, pero que las hemos hecho previamente, ¿no? Problematizar el contenido, seleccionarlo, secuenciarlo, pensar actividades, estrategias y recursos para que ellos y ellas puedan aproximarse a ese conocimiento, construirlo, resignificarlo. Pero a la vez, el docente no solamente es alguien que sabe trabajar con el conocimiento de ese modo, sino que para que se asuma como un trabajador intelectual, tiene que poder antes, durante y después de su intervención dar razones, ¿no? No es alguien que solo actúa, sino que es además capaz de evaluar consecuencias, el efecto de sus intervenciones y también generar alternativas sobre la base de ampliar siempre sus marcos conceptuales, ¿no? Entonces, como decimos, esto nos sitúa lejos de cualquier perspectiva instrumental, tecnocrática, que concebía al docente como un ejecutor de saberes que no contribuía a producir, alguien que solamente llevaba un libro de texto, por ejemplo, a la clase de historia y trabajaba con ese manual y nada más, sino que realmente esta profesionalidad ampliada implica asumir que los profesores somos sujetos autores, que tomamos decisiones, que actuamos en contextos siempre singulares, que construimos metodológicamente
didácticamente, de manera creativa y casuística, nuestras propuestas de intervención y que por eso eh, podemos asumirnos como intelectuales transformativos, ¿no? Entonces, asumir siempre, como decimos, que todo tiene que estar orientado por ese para qué de la enseñanza de la historia, ¿no? Estas propuestas, como decimos, que las vamos cocinando, que las vamos esculpiendo, ¿no? A través del tiempo, propuestas que tienen que tener como norte, decíamos, el para qué y que implican asumirnos como sujetos a la vez de una triple dimensión en nuestro oficio, ¿sí? Una dimensión afectiva, emotiva que atraviesa las prácticas de la enseñanza de la historia, una dimensión intelectual de trabajo con el conocimiento, ¿no? Leemos, escribimos, damos a leer, hacemos todas estas operaciones con el contenido, ¿no? Asumimos que la historia escolar es otra historia, creada para otros fines, que tiene relación con la disciplina de referencia, pero que no es un epifenómeno de la disciplina histórica, sino que tiene sus particularidades cuando se transmite en la escuela, y también asumirnos, ¿no? Como decíamos, como intelectuales. A nivel afectivo, nuestro trabajo intelectual y también esa dimensión ética del oficio, ¿no? Esa pregunta siempre por el para qué y por a quiénes va dirigida nuestra propuesta y cómo generar en esos estudiantes ese espacio de la hospitalidad, ese espacio de la recepción, ¿no? Ese espacio de recibir al otro y de darle un lugar en nuestra práctica. Para cerrar esta intervención, yo quería compartir con ustedes, ¿no? Una brevísima lectura, ¿no? Eh, una brevísima frase o párrafo de un texto muy hermoso de Massimo Recalcati que se llama La hora de clase, por una erótica de la enseñanza, ¿no? Y que tiene que ver un poco con esto que decíamos de lo que es mantener siempre el aprendizaje y la enseñanza en ese lugar de la pregunta, ¿no? Él dice, la aventura de enseñar se cruza con la del misterio del aprender. Es como un encuentro con algo que nunca puede llegar a dominarse por completo, pero que precisamente por eso reclama, atrae, captura. En efecto, el pensamiento del profesor, al igual que el del alumno, no solo surge simplemente de la voluntad intencional de pensar, sino que brota de un choque, de un encuentro con algo, como escribe con razón Deleuze, que nos obliga a pensar. Es el misterio que acompaña a toda enseñanza y a todo aprendizaje, como nos recuerda la vida del profesor Stoner. El amor a la literatura, al lenguaje, a la historia en nuestro caso, al misterio de la mente y el corazón manifestándose en la nimia, extraña e inesperada combinación de letras y palabras, es la tinta más negra y fría. El amor que había ocultado como si fuese ilícito y peligroso empezó a exhibirse vacilante en un principio, luego con temeridad y finalmente con orgullo. ¿Sí? A mí me gusta siempre pensar la educación junto a la palabra vida y también la educación junto a la palabra amor, ¿no? Porque como dice Hannah Arendt, la educación tiene que ver con el amor al mundo, ¿no? Y con la necesidad de renovarlo de la única manera que eso es posible, que es transmitiéndoselo a las generaciones jóvenes, ¿sí? Entonces, para que esa transmisión sea lograda, para que el otro pueda resignificar ese pasado, siempre tenemos que problematizarlo a partir de la pregunta por el para qué enseñar. ¿Sí? Bueno, son algunas de las reflexiones que yo quería dejarles. Hice en esta lámina algunas de las referencias. Ahora me estoy dando cuenta que me faltó poner la de Isabelino Siede, ¿sí? Que es un texto que se llama Preguntas y problemas en la enseñanza de las ciencias sociales. Y bueno, tienen mi contacto de correo por si quieren escribirme frente a cualquier duda, consulta o intercambio que siempre es interesante establecer. Desde ya les agradezco muchísimo por esta invitación siempre generosa a compartir con ustedes algunas de estas reflexiones que me preocupan y me ocupan como formadora de profesores y como investigadora en el campo de la didáctica. Muchísimas, muchísimas gracias. Siempre un placer compartir estos espacios.